En un mundo en el que la globalización marca el ritmo de nuestras vidas, lo pequeño e íntimo es revolucionario. Las distancias se han acortado, o eso parece, hasta el punto de poder comunicarnos en directo a miles de kilómetros. El viajar ha pasado a ser algo bastante cotidiano en nuestras vidas. Parafraseando al invitado de hoy, el viajero ha empezado a perder el carácter romántico para parecerse más a un hombre de negocios y aeropuerto. Sin obviar, por supuesto, que sigue siendo un privilegio para algunas personas y que otras tantas no pueden ni siquiera imaginar veranear fuera de su barrio. Mientras las distancias en kilómetros se acortan, la distancia entre ricos y pobres aumenta. La diferencia entre ambos cada vez es más abismal. Lo que en apariencia debería unirnos ha terminado por alejarnos de forma desmedida, mutando incluso nuestra forma de comunicarnos. Las reuniones han pasado a ser grupos de WhatsApps, las asambleas encuestas en Twitter, las visitas al médico cada vez son más frecuentes que sean a través de llamadas telefónicas. Esto último, por supuesto, tiene más que ver con el desmantelamiento que está sufriendo la sanidad pública, que nunca está de más nombrarlo. Pero bueno, volviendo al tema. Nos hemos distanciado de las personas. El lugar de encuentro común ahora es a través de una pantalla, al igual que este podcast, a través de una pantalla y unos auriculares. En lugar de estar en contacto con la piel y los ojos de alguien. Y es que nunca ha existido tanta distancia entre las vecinas como ahora. Cerramos la puerta de casa y es como si viviéramos en un país, a kilómetros de la persona que tenemos enfrente. Las fronteras son muros que atraviesan territorios y asesinan personas. Son espadas láser que desmiembran a quienes las cruzan. Cada vez tenemos más acceso a todo y más lejos estamos de conocernos. Tenemos un ordenador en las manos, lo que significa que contamos con toda la información posible, todo grande y a cholón, ríos y ríos de información, enciclopedias andantes sin un mínimo de intimidad. Todo genérico porque demasiado texto, pero insuficiente tiempo para detenernos a mirar. El detalle pasa a un segundo plano. Lo concreto requiere mucho esfuerzo. Olvidamos los nombres y apellidos de las personas que protagonizan historias y nos referimos a colectivos. Concretar nos da urticaria. Es curioso que siempre defiendo lo colectivo frente al individualismo, pero creo que hemos pervertido el significado de colectivo hasta descuartizar cada una de sus letras. Ya no es más que un genérico sin alma. Y esto no es un alegato en defensa del individuo, faltaría más, sino más bien es un reclamo de lo insignificante y lo cotidiano, de aquello que alguna vez sí fue un punto de encuentro, un lugar común. Echo de menos los detalles que son capaces de conectarnos más allá de unas ondas wifi. Por ejemplo, unas lentejas. Hablar de lentejas es algo genérico, sí, pero la diferencia reside en qué tienen de especial las lentejas que tú recuerdas. ¿Tu abuela le ponía clavo o no? ¿Hay laurel? ¿Qué tipo de ollas utilizas? ¿Son pardinas o no? ¿Le añades arroz luego? ¿Qué canción suena cuando las cocinas? ¿Con o sin patata? ¿O quizás son congeladas? Esos son los detalles que generan el recuerdo. Concretar ahí hace importante tu historia, tus lentejas o a tu abuela. Que pueda conectar yo con mi plato favorito a través de un olor que ni siquiera me has mencionado. Hoy me apetece que juguemos a fingir que las distancias vuelven a acortarse, que nos sentimos cerca, que esas redes y vínculos que creamos pueden abrazarse, aunque sea solo un ratito, recuperando lo íntimo y no perdiéndolo nunca más, reinventando nuestra manera de estar en el mundo. Soy Almudena Puyo y esto es El Padrastro del Dedo Gordo. Bienvenides. Y damos comienzo a este capítulo 7, Cachivache, cuya palabra nos dejó Rocío la última vez. Gracias, Rocío, porque creo que se viene algo bien bonito. Y lo sé porque pese a que el diccionario diga de cachivache que es, y cito textualmente, un objeto generalmente de escasa utilidad al que se le concede poco valor, a mí esa palabra me llevó a todo lo contrario. De hecho, me trajo a la mente una silla imposible en la que nadie se sienta, una escalera hasta el cielo o una nariz de payaso en un cajón ansiosa por salir a la pista. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe en el padrastro del dedo gordo a la persona capaz de dar vida a todos esos cachivaches que, lejos de carecer de sentido, los hace protagónicos para siempre. Alguien que no olvida los nombres de quienes padecen al otro lado de esas fronteras que borran vida. Capaz de enseñar a través de la risa y la ternura. Damos la bienvenida al talento y la luz del señor payaso Pepe Pilluela. Hola.
¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido Muchas gracias. a mi humilde morada. Pues estoy muy contento de estar aquí, me impresiona mucho porque, claro, yo no había visto nunca esto que estás haciendo y me ha encantado porque creo que es una manera preciosa de acortar esas distancias que establecimos a través de lo tecnológico, ¿no? Y de lo virtual. De entrada hacía mucho que no nos veíamos. Eso es verdad. Y esto nos da ocasión Qué buena para excusita. juntarnos. Y además luego la invitación es preciosa y absolutamente imposible de denegar, ¿no? Vamos a hablar sobre cachivache. Me parece una idea preciosa hablar sobre palabras y esta palabra pues es preciosa. Como Sí, muchas además, otras, pero esta- sonoramente, lo dijimos en el anterior capítulo con Rosy, es que sonoramente cachivache tiene una cosa como musical también. Sí, estoy mirando un poco y parece ser que tiene que ver con el cacho, la idea de cacho, de trozo, Sí. y bache, vaso, trozo de vajilla que se ha roto, eso que queda ya como inservible pero que de alguna manera y por algún extraño motivo uno guarda, ¿no? Ajá. ¿Por qué no te deshaces de esas cosas que vas arrinconando en los lugares más abandonados a lo mejor de la casa, en los desvanes? Pues seguramente porque es imposible, ¿no? Sí, al final, Cuesta mucho. esa cosa de que cómo cogemos el apego con objetos aparentemente para otra gente que no tienen ningún tipo de sentido y luego de repente para ti es un mundo y... Sí, porque eso pasa, por ejemplo, con el peluche cuando eres pequeño. Uy, ¿no? yo Cuando tengo se ya mi siente- latino desde hace 30 años, No tengo nos 31. podemos- y tiene la che también, cachivache y peluche, Sí. ¿no? Es tremendo. Tiene una cocha ahí. ¡Qué pachacho yo, pachacho! Mi hija tiene un peluche que ha hecho un pachacho. Y lo tiene desde que nació, porque a mí me lo regalaron un día. Y yo llegué con él a casa cuando era bebé y le dije, esto va a ser para ti, hija. Y no le hice ni caso ese día, pero ya a partir de ese momento empezó a llevárselo a la boca y desde entonces Por favor. lo guarda. Pues es que me parece fascinante. Yo tengo a mi latino ahí, Sí. que además lo tenía apuntado como cuáles son mis cachivaches tesoro. En plan, que siempre es, si ahí tuviera que hacer una lista de cosas que salvaría de la casa si se quemara, sería mi latino. Jo. Pero, y además es un cachivache bastante viajero. Yo me lo llevo a todos los bolos, Sí. viene a todas partes. Y una vez se quedó en Asturias, es muy mamón, y tuvimos que llamar al teatro. Me lo metieron en una caja en plan urgente, porque yo estaba completamente destrozada. Estabas Y además fuera. estaba a punto de estrenarse Toy Story 4. Yo ya con 28 años, y yo le decía a Rocío llorando en la cama, ¿pero cómo he podido perder a latino? Justo ahora que se va a estrenar Toy Story 4, ¿cómo voy a ver yo esa película sin mi peluche latino? Que era como, cuidado, que estamos cruzando líneas. Que vamos a tener que ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Todos lo necesitamos y además ahora estoy leyendo un libro precioso sobre el tema este de la hipersensibilidad o digamos, de eso que de alguna ese desequilibrio mental que sufren o sufrimos todos aquellos que nos dedicamos a lo creativo. ¿No? Hay una cierta necesidad también de no estar cuerdo, de estar un poco pirado, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido, pues hablabas antes de mis cachivaches favoritos, que son las sillas, las escaleras, todo lo que tenga que ver con algo cotidiano, con algo cercano. Antes tú hablabas de la olla de la abuela, Sí. todas esas cosas a mí me gustan mucho porque no solamente hablan de lo concreto, de a ver, esta silla me pertenece o pertenecía a mi abuelo, sino que de pronto te remiten a todo el mundo tiene relación con sillas, todo el mundo tiene relación con escaleras. Entonces los objetos que nos unen, aquellos... Sí, ahí está el lugar común. El lugar común. Entonces hablar de eso y utilizarlos, es que para mí no son cachivaches siquiera, han subido un grado porque son compañeros. Claro, yo tenía ahí una pregunta que era, ¿quién establece el grado de importancia de las cosas? Quiere decir, ¿quién otorga la categoría de cachivache o objeto de muchísimo valor? Porque, a ver, yo me pregunto, se supone, me voy a lo bélico, las armas son un objeto de valor, ¿se entiende? Porque es más valioso eso que una nariz de payaso. ¿Quién determina la categoría Bueno. de cachivache or not? Es curioso que la palabra cachivache probablemente en un momento determinado se empieza a utilizar como algo despectivo, ¿no? Incluso a las personas que tienen, bueno, que no sirven para nada. Sí, es verdad. Se les llama menudo cachivache, ¿no? Y está en desuso, pero también he visto que se utilizaba antiguamente. Bueno, pues es que con el paso del tiempo esos significados se van modificando
Y lo que en un momento determinado era un uso despectivo para la palabra cachivache, yo creo que hoy en día se puede utilizar de una forma muy afectiva y muy elogiosa, como algo positivo, porque yo de algún modo me siento también un cachivache. Claro. Es decir, no me siento una persona importante al uso de lo que se consideran las personas importantes, con capacidad para decidir, con poder, con muchísimo dinero, pero me siento un cachivache en ese sentido, que es decir, soy algo apartado, soy un ciudadano al que, bueno, pues no forma parte de consejos de administración ni de lugares de decisiones importantes, pero tengo mi lugar en ese rincón del mundo en el que sí tengo una buena relación con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, bueno, un cachivachito. Y entonces yo eso lo valoro mucho. Entonces, ¿quién lo valora? Pues yo creo que cada uno, ¿no? Claro, y luego, aparte, visto está que nuestros cachivaches tienen un valor desmedido, tú eres un cachivache en sí mismo por tu propio valor, Sí. que por lo que significas también para otras personas. Siempre es importante lo que eres para los demás. Claro. Es que si somos animales sociales, entonces lo que los demás piensen de nosotros, el afecto que nos tengan o la falta de afecto determina nuestra existencia. Hay gente que se acaba quitando la vida porque se siente no querida, ¿no? Claro. Y el hecho de salir a la calle, que alguien te sonría o encontrarte con alguien y darte un abrazo, eso es lo que te hace persona, la relación con otros. Esa ternura, esa ausencia de ternura que también vivimos en épocas pantalliles, digamos, que es como cómo atravesamos la pantalla para darnos un poquito de ternura, y que la ternura al final es la revolución. Nos vino muy bien la pantalla durante la pandemia. Eso sí. Porque fue el nexo de unión. Estábamos muy solos, ¿no? Sí, ahora como que nos hemos acomodado también un poco en esa pantalla. Sí. Yo, por ejemplo, empecé en la pandemia a tener terapia online y ahora me cuesta infinito ir a terapia física. Sí. La sigo manteniendo online, por ejemplo. Hay cosas que... Yo voy a terapia, pero creo que necesito que tener a la persona delante, tener a Nacho delante, ver sus ojos, oír su respiración, sentir... es distinto. Es cierto que ha solucionado muchas cosas, pero yo desde entonces prefiero no utilizarla. Aunque yo tengo que decir que ahí me ha para acomodado. un montón de Ahí reuniones. me ha acomodado mucho. Por eso ahora como que necesito... por ejemplo, que estas reuniones del padrastro sean en casa, A mí me gusta. tangible, Claro. porque había la posibilidad de también hacerlo online, Claro. pero yo dije, bueno, ya Ya hasta es el aquí, colmo, ¿no? ¿no? Vamos a tocarnos un poco y a tener Sí, una excusa Y de... además yo te podría haber dicho, bueno, pues te dejo a mi robot. Toma mi avatar. Toma a mi avatar que habla con él, porque yo es que ahora mismo tengo que comerme un bocadillo de tortilla. No me viene bien. Y el avatar no come tortilla. Y aparte de esos cachivaches que nombré al principio como que Sí. eran bastante evidentes, que podrían ser esa silla, ese foco, la escalera o esa guitarra que casi no Sí. suena nunca, ¿cuáles son también tus cachivaches? Mis cachivaches favoritos son los libros. Yo tengo, porque además son cachivaches que en el momento en el que los abres te hacen entrar en una dimensión distinta. Y además son dimensiones muy variadas, ¿no? Tienes la poesía, por ejemplo, que ya en un poema viajas dentro de... Claro, y esta es un cachivache lleno de cachivaches. lleno de porque cachivaches, es lleno como de un baúl. palabras, claro. Y además muchas veces tienen ese aspecto de cachivaches en las casas porque están como arrinconados Ahí tirados. o almacenados durante muchísimo tiempo hasta que un buen día Así. decides, no me acordaba de que tenía este libro, o lo vas a buscar y dices, oye, este libro me apetece volver a echarle un vistazo, o has oído a alguien que te ha dicho, léetelo, y entonces vas y lo rescatas de la soledad, del olvido, lo abres y de pronto encuentras, ¡guau! Y te metes en universos, en momentos, viajas en la historia, viajas a través de personajes, a través de emociones, las revives tú, te hace viajar dentro de ti mismo. En fin, para mí yo creo que el cachivache favorito siempre van a ser los libros, porque desde pequeño mi padre y mi madre tuvieron la culpa. Yo no he podido vivir sin tener cerca un libro. Y volvemos a lo digital. Ahora es cierto que se puede leer en pantalla. A mí me cuesta Me eso. cuesta mucho. Porque el libro tiene un ritual de apertura, de poder ojearlo todo, a veces te encuentras cosas, ¿no? Sí, Bueno, yo soy de doblar, de meter, de tal, que luego está la gente que no, prefiero no toquetearlo, yo subrayo Yo mucho, también. doblo, bueno, tengo tu libro, lo tengo reventadito, ¿Lo has visto? pero porque me encanta, igual que las libretas, todo lo voy... El otro día me compré un libro. Soy muy friki para esto, ¿eh? Me compré un libro que me costó 200 y pico euros. Ah, bueno, está Sí, bien, un por- cachivache Un valioso. cachivache muy valioso, pero es que ese libro
debía llevar sin abrir, quizá no se había abierto nunca, y fue publicado en 1780. Y es una colección de poesías castellanas del siglo XV, pero anteriores al siglo XV, y es concretamente las obras completas de Gonzalo de Berceo. Entonces ese libro, cuando lo abro yo ahora, es como si de pronto, desde la época de Carlos III, que es cuando se publicó, empezaron a aparecerme a mí. Y además tiene que sonar Napoleón. completamente diferente que abrir un libro que está editado ahora mismo. Sí. El crujir ese tiene que ser distinto. Da mucho miedo, porque es como cuando paseas con alguien que tiene muchos años, ¿no? Sí. Que le cuidas y le dices, no, cuidado, ahí hay un bordillo, y que no soy tonto. Te dice, ¿no? De que lo veo. Bueno, pues el libro, de que lo puedo abrir, se romperá, y encontré dentro del libro, eso que hablábamos de las sorpresas, había un par de pétalos. Que claro, eso ya, tu imaginación, ¿dónde carajo va? habría ¿Quién metido lo ha esto? puesto aquí y cuándo, ¿no? Qué maravilla. Entonces, pues sí, los libros están llenos de poesía, aunque hablen de historia, ¿no? Sí. Pero un libro, y cuanto más viejo mejor, uno empieza a soñar y dice, ¿dónde habrá estado este libro? ¿Cuántos años? ¿Cuántos ojos habrán pasado por aquí? Bueno, insisto, y no quiero ser pesado, para mí los libros son los cachivaches favoritos, sin ningún tipo de duda. Forever. A mí me gusta encontrármelos. O sea, no puedo eludir, si me encuentro un libro, no cogerlo. Es más, es que me da igual de que vaya. Sí. Y a veces me traigo alguna que otra perla que es como... ¿Esto para qué? ¿Qué haces? Pero era como estaba ahí en la calle y era... Libros de la sección femenina, ¿no? Sí, pero real. Es que me traigo algún que otro libro facha en casa, en plan... Me apetece. Porque hay que saber. ¿Qué habrá aquí? Hay que saber de dónde venimos y qué... Otro era que sí, barbaridades. la anatomía de la vejiga o algo así. Yo, ¿y por qué no? Voy a estudiar medicina, pero además un libro del 90 o algo así. Y me cuesta más trabajo comprarlos que recoger, o sea, que ir rescatando libros de la calle. Como las mascotas, ¿no? Sí. ¿Prefieres una mascota encontrada en la calle? Con los libros igual, no compras, adopta. Sí. Yo una vez recuerdo, hace unos años salía del teatro, iba para casa, y entonces de pronto vi en una esquina sacos de libros, estaban vaciando una casa. Bueno, eso es la perdición ya. Y estuve con Elena, con mi mujer, 2 horas en la calle, en la esquina, diciendo este sí, este no, pero claro, decías, pero ¿cómo dejamos a estos pobres aquí tirados? Y nos llevamos sacos a casa. Madre de Dios. Que luego los volvimos a llevar. Lo que pasa es que, bueno, esos libros acabaron en librerías de viejo, que ya no te los compran. Claro, ya los tienes ya que es para llevar y dices, bueno, donación. si quieres tráelos, y enciclopedias no queremos. Pero eso de dejarlos tirados en una esquina me daba mucha pena. Yo en la mudanza a esta casa se presuponía que yo me iba a deshacer de cosas que nunca pasó. De hecho, que es una mierda porque yo lo voy rescatando todo. O sea, tengo que contenerme porque esto como vaya en que no vas a creciendo. Claro, es un tema. Pero con los libros, bueno, puedes llegar hasta tener un pase porque siempre tiene una función y siempre, o sea, funcionalidad. Pero luego está la de... Yo no tengo reproductor ni de DVD, ni de CD, ni nada. ¿Y qué haces con eso? Pues todas las películas que me encuentro y todos los CDs que me encuentro para adentro. Yo tengo hasta guardadas cartuchos de VHS, que no tengo reproductor, pero tengo esa sensación como de que es fetichismo en el fondo, porque sé que en esas cintas, que ya seguramente estarán rotas y no se podrán ver aunque tuviera un reproductor, están recogidas imágenes de la infancia de mis hijos, por ejemplo, o de mis padres que se fueron. Entonces digo, es que estos trastos, pero se lo puede, cachivaches, ¿sabes que lo puede digitalizar? Sí, digo, y algunas están, pero es que hay muchas. Claro. Es que entonces se me gastaría un sueldo. Total. Pues esos cachivaches, todo lo que tenga que ver con la conexión con el pasado y con otros seres. Mira, este cachivache es un poco es un peluche también, y es el peluche de un hermano que murió. Ese peluche no se ha movido nunca de casa. Eso no se puede tirar, es imposible. Mis padres no lo tiraron, y cuando ahora ya no están, mi hermano y yo el otro día estábamos desmontando la casa de ellos y decíamos, ¿el peluche para quién? Y cuesta decir, bueno, pues es que es un tema. Venga, vale, dije, va, llévatelo tú, porque bueno, mi hermano vino después de este otro que murió, y me parecía como que era más suyo que mío, ¿no? Sí. Pero ese peluche que lleva 50 años mirándonos desde el estante a todos, eso no te puedes deshacer de ello. No, es eso, imposible. Eso es lo que tú decías, que si se pierde te llevas un disgusto. No, es como perder un miembro también, porque al final, si yo me baso en mi peluche, ha
transgredido ya el ser un peluche, Sí. ha sido un compañero. O sea, yo recuerdo toda mi adolescencia y mi infancia que he pasado durante muchas horas en mi cuarto, que no tuve la suerte de tener amigos en el instituto o en el colegio y demás. Y por suerte o por desgracia, mi latino fue cómplice de todo. O sea, a quien yo le he contado todo y todas esas dudas o preguntas que yo me podía hacer cuando yo me iba descubriendo mi propia identidad, mi gusto, cuando se iba forjando mi personalidad, eran en preguntas que yo le hacía a él, pero que en realidad me estaba haciendo a mí, pero que yo recibía una respuesta por su parte. Entonces, ¿Ves cómo estamos un poco chalados? claro, sí. Pero me encanta porque yo te digo, sí, estamos chalados, pero en el fondo estoy pensando, bueno, es que en realidad tiene bastante vida, pero bueno, o sea, estoy... En plan, sí, estoy fatal. No, en realidad no. Tengo toda la razón del mundo de que mi latino es como tú, como yo y punto. Solo que la carcasa es diferente. Claro, además eso, en el caso de los peluches y de los muñecos, como tienen ese aspecto, bueno, muchas veces parece que te miran realmente, ¿no? O las marionetas, los muñecos de guante que utilizas para jugar con los niños y tal. Eso, ¿quién te dice a ti que no tiene humanidad? Claro. Porque es que, claro... ¿Acaso no habéis visto Toy Story? Joder. ¿Cómo podéis corroborarlo? Por favor. O sea, en el momento en el que te pones un muñeco de guante y te lleva vida. Y a un niño le dices, hola, ¿qué tal estás? El niño ya no te mira a ti. No. El niño mira al muñeco y dice, bien. Y empieza a hablar con él, ¿cómo te llamas? Entran en el juego. Totalmente. Porque en el fondo somos eso, ¿no? Somos seres que queremos jugar. Y a mí me fascina cuando ya trasciende, ya no solo es tu relación con ese peluche, sino que trasciende a la gente que te conoce. Sí. Que lo asume. Porque yo he visto a mis padres sufrir la más grande porque a lo mejor latino había desaparecido un poco. Recuerdo una vez viniendo del campus de Nacho Rodríguez que estaba deshaciendo la maleta y hice así y dije, papá latino no está. Y mi padre ya estaba arrancando el coche, en plan, madre de Dios, pero es que ahí ya te digo que yo tendría tranquilamente 14 años o algo así, Sí. que ya... No. Arrancando el coche hasta que de repente me doy cuenta de que el latino está en la cama tranquilamente puesto, porque esa es otra. Yo ni siquiera lo meto en la maleta. Ya. Lo llevo aquí, para que no se pierda. Sí, y entonces era como, o cuando lo perdí con 28 años en Asturias, que tenía toda la productora revolucionada, mi Vero buscando por todos lados, la otra, mi Rosy diciendo, ay pobre, lo vamos a superar. Es como, claro, ya ha trascendido, ya no es solo mi relación con el peluche, es que todo el mundo entra en el juego. Sí. Os he hecho partícipe. Hombre, habrá algún despiadado que dirá, pero ese es un muñeco. No escucho. Y persona que diga eso fuera. Fuera. Tú sí que eres un cachivache. Claro, tú sí que... Y un desalmado. Claro, ¿Cómo te atreves? Vete por ahí. Luego hay cachivaches que son cachivaches. O sea, que tú le puedes dar el significado que sea, pero por ejemplo hay una que a mí me gusta mucho, que mi padre, bueno, un saludito a papá, que seguro que está escuchando, un besito, José Ramón, y es que mi padre siempre ha tenido durante mucho tiempo un muelle chiquitito, Sí. en la mesa de su escritorio, en el trabajo, hasta el punto de que tenía avisado a la gente que tenía que limpiar después el despacho de eso no se toca. Y a mí me fascinaba como el cuidado que tenía con respecto a ese muelle, aparentemente inservible para nada, porque está fuera del objeto en sí, y lo que en realidad significaba, ¿no? Era como una cosa tan pequeña, pues eso, aparentemente inservible, que en realidad es la clave y lo que mantiene y sostiene todo lo demás. Entonces nos quedamos bastante prendadas de una tienda que hay en calle Valencia, que es una tienda de muelles. Solamente hay muelles. Sí. Tiene un escaparate precioso y yo me quedaba así cuando veníamos a Madrid de chique y era como, ¿cómo pueden vender solo muelles y vivir de esto? Y me parecía fascinante porque era la tienda del cachivache. O sea, es la tienda por excelencia del cachivache. Y ahí viene lo de cada persona le da el valor y cada objeto puede variar de valor. ¿Y has hablado con tu padre sobre por qué el muelle? Porque sí es verdad que el muelle es un objeto... Porque a mi padre también le fascinan los cachivaches y entiendo que esa cosa que no es nada,
pero que hace que lo demás funcione, Sí. creo que es lo que le mantiene a él esa fascinación. Claro, Él también se refiere a sí mismo como un cachivache, Ujú. pero es un recolector de cachivache también. Ya. Y de darle esa importancia a cosas que aparentemente no la tienen. Claro, es que hay un libro muy bonito que se titula El valor de lo inútil. No sé si es exactamente, si lo estoy citando bien, pero es de un filósofo italiano que se llama Nuccio Ordine. Y Nuccio Ordine no es que hable de cachivaches, pero sí habla de la inutilidad, digamos, de la cultura, ¿no? Y del arte. La inutilidad en el sentido de que no es algo que prácticamente inmediatamente te sirva para construir una determinada cosa, sino que, y por eso las humanidades muchas veces y la filosofía, por ejemplo, se desechan porque eso para qué te sirve, si Claro. con eso no vas a poder construir puentes, pero tiene una función inmaterial y que precisamente por lo incalculable que resulta, porque cuánto vale una idea en un momento determinado, sin más, una vez que ya se ha puesto en marcha y la idea se convierte en un coche, pues Sí. ya es otra cosa, pero realmente lo que más vale de nosotros es precisamente lo intelectual, Sí, el pensamiento. el conocimiento, el talento, y no se puede tocar, eso no lo puedes tocar, no es una moneda. Claro, hasta que no lo materializas, aparentemente lo entonces ya tiras. sí, entonces ya vale, ¿no? Pero por eso, bueno, por ejemplo, la poesía, ¿no? Pues, el valor inmaterial de las cosas, o por ejemplo, me voy a poner un poquito cursi, ¿cuánto vale la sonrisa de un niño? ¿No? Porque, y saco este tema por el tema de Payasos sin Fronteras, porque cuando vamos a actuar a los sitios, pues claro, es muy fácil o más fácil valorar otras cosas, por ejemplo, pues llevar una determinada cantidad de alimentos, de mantas, de vacunas, eso se puede cuantificar y decir el valor real de todo lo que hemos transportado y llevado. Claro, pero ese momento de la actuación, cuando los tienes ahí sentados... ¿Cómo valoras? Pues que hemos conseguido que se rieran y se divirtieran durante un rato, no a tantos niños, ¿eso cuánto vale? Ya. No hay respuesta y por lo tanto yo creo que precisamente porque no hay respuesta, porque el valor de lo inútil, de lo intangible, está por encima. Claro, eso sí que es desmedido. Eso es incalculable. Esa cuantía se hace infinita, porque... Claro. Y es lo que al final nos constituye. Lo otro es materialismo, que no está mal ser materialista, porque a mí me gusta también este café, ¿no? Y es materia, pero luego hay una serie de cuestiones más, bueno, intangibles, que no se pueden valorar realmente, pero que no debemos despreciar. El valor de lo inútil, ¿no? ¿Cuánto vale tu cachivache? O sea, ¿tú cómo le pondrías precio? A mi latino. Claro, imagina, podríamos hacer una película, ¿no? Sí. Te compro, a ver, ¿por cuánto vendería? ¿Tú qué tanto que quieres tu cachivache? Te doy 7 millones de euros. ¿Y qué haces? ¿Qué conflicto, no? O solo lo tienes claro que no. Toma. No, hombre, que has dicho 7. Pero, ¿qué es broma, latino? Hombre, ¿Qué es broma? He dicho 5, pero 7. No, yo creo que no. Es que es un miembro. Es un miembro, es una cosa. Y ya no es solo eso, sino hay un punto en el que hay cosas que no han de tener valor. Porque entonces me estaría vendiendo yo a mí. Claro. Entonces mi latino no puede. Igual que en esa lista de cachivaches, para mí también está estas libretas negras. Otras libretas me da igual. Pero en mis libretas negras, las 6, se salvarían en ese incendio. Porque soy yo. No me puedo vender. Igual que la cajita de música que tengo con la Internacional, eso que también encima está cacharrada, pero es mía, yo lo empiezo a escuchar y ha llegado un punto en el que ni siquiera escucho la Internacional, escucho a mi abuela, si los curas y monjas supieran la manita que te voy a dar. Entonces como... Es imposible, si yo la vendo, lo que estoy perdiendo es a mi abuela, estoy vendiendo a mi abuela, o estoy vendiendo a mi padre y a mi madre buscando esa cajita precisamente, o la armónica de mi tata que no la sé tocar, pero ¿cómo la voy a vender? Si me la regaló por una comunión, la estoy vendiendo a ella, pues igual con mi latino. Si vendiera a mi latino sería como venderme a mí y mi identidad. Es como, hay cosas que no se pueden. No se pueden. Y es una pena porque me vendrían muy bien esos 7 millones que estoy en la... Yo ahora mismo no los tengo. Pero... Bueno. Entonces, ¿qué estamos hablando, Pepe, por favor? Estamos imaginando, estamos fabulando, estamos construyendo una historia. Entonces, podríamos contar una historia o un cuento de
ves a la persona, a la chica, el chico que vendió su alma al diablo, ¿no? Porque vendió su peluche. Ya ves. Porque, Ala, ¿y cómo ¿te se imaginas? desarrollaría luego? Vende el peluche y luego... Lo empieza a echar tanto de menos. Ya no es que lo eche de menos, sino que realmente ha vendido parte de su personalidad. Y ha es dejado de como ser. cuando hay... es que ahora estoy viendo Anatomía de Grey otra vez, entonces... que a veces tienes un tumor que te cambia la personalidad Sí. y hasta que no te lo extirpan Ujú. no vuelves a ser tú y tal. Pues esto era la inversa. Ha vendido a su peluche Qué buena y de historia. repente ahora es un ser huraño que ha perdido toda esa inocencia, que todo es con el rollo el señor Scrooge y demás, hasta que no se da cuenta y ahora tiene que... Se podrían contar historias muy chulas. remover. O por ejemplo, esa armónica, ¿no? Que no sabes tocar, pero tú imagínate que la vendes o que alguien te la roba y a ti te hace muy, muy infeliz, pero de pronto buscándola en una especie como de aventura detectivesca descubres que la tiene un niño o una niña a quien hace muy, muy feliz. Adiós, y ahora ¿cómo la entonces recupera? no la quieres recuperar, porque entonces ya de pronto con a esa armónica te has conectado con un niño que estaba Claro, ya triste, la ¿no? historia ha cambiado. La historia cambia. Y por tanto el dueño y la dueña también. Imagínate que tu cachivache favorito de pronto te desprendes de él no por 7 millones, sino por hacerle la vida mejor a alguien. Bueno, pues entonces eso, ante la duda diré, no saquéis a vuestros peluches de las habitaciones. pueden ser raptados Porque, vamos, me jodería la con vida. chantaje emocional, ¿no? Llega, ay, me lo regalas. Pues tengo que decir que eso lo estuve a punto de hacer yo una vez con Latino, porque habíamos visto algo en las noticias, no recuerdo qué fue, y estaban recogiendo donaciones y tal. Y yo cogí como una cantidad de juguetes, entre ellos metí a Latino, Claro. y me pararon mis padres. Ujú. Y me dijeron, mete todo lo demás, este no hace falta. Y yo fue como, Venga. ¡oh! Menos mal, pero Qué yo no... descargo. Y eso fue, pues ahí sí que tendría mucho menos, 7, 8, creo que ahora no, obviamente no lo haría, metería todo lo demás menos Latino, pero sí que en un momento, y me tuvieron que frenar mis padres. Menos mal, gracias. Un arranque de otra vez. generosidad absoluta. Y de inconsciencia. desprendimiento y de Y de empatía. inconsciencia, porque encima está muy roído. Quiero decir que ni siquiera... Que a lo mejor lo habían tirado. Claro, era como, no es este, regala otros juguetes que tienes bien, no esto. Claro, que los que están mejor conservados tienen menos valor. Claro, entonces era Para ti. como para mí era súper importante, dije, es tan importante para mí que seguramente para otra chaval lo va a ser, pero en realidad Pero no. nunca tanto. En realidad, bueno, Nunca tanto para luego nadie. te lo enseño, luego lo enseño también. O sea, es que el nivel de mierda y roños que mi madre me dice todo el rato, mételo en la lavadora, ya no puedo, porque se deshace, Se o sea, se rompería. puede desintegrar. Se rompería. Llevo un tiempo diciendo, le voy a hacer un traje o algo así como para proteger. Digo, pero es que va a perder la esencia. Va a perder la esencia o la mierda. Bueno, la esencia. Claro, es que es un tema. Ahí está toda su historia, está en ese uso y es como los... Y sus agujericos, como los su objetos historia. estos que encuentran los arqueólogos, ¿no? Que Sí. pues precisamente... o pasa con los teatros. Los teatros romanos, por ejemplo, el teatro de Sagunto, Sí. lo descojonaron precisamente por reformarlo. La reforma acabó con el encanto que tenía, la piedra ya desgastada, la piedra ya... Bueno, lo que están haciendo ahora con lavapiés, que están quitando todos los adoquines para poner cemento, una idea maravillosa. Eso, bueno, eso se lo debemos también a nuestro maravilloso alcalde, Sí. que está empeñado en destruir Madrid, pero Absolutamente. bueno, tenemos que intentar Vamos a dejar de evitarlo. tocar las Hay cosas, unas por elecciones favor. dentro de poco, Exacto, animamos a que vayáis, que votéis con cabeza. que lo tendréis que tener claro. Que es evidente, ¿no? Quiero decir, Que no, desde luego, que sí, ya no lo sé, pero desde luego el que no, hay que votar. el que no está claro. Me parece que está bastante claro. Ahora va a venir quien yo me sea decir que igual que no se ponen carteles en los hospitales, no podemos emitir el padrastro para hacer llamamiento a las votaciones. Vale, ¿A pues qué no votar? Lo que hemos dicho no lo hemos dicho. Sí, lo hemos dicho, que carajo. Que venga, que la estoy esperando yo aquí en mitad de Carabanchel. En fin. Pues... Pues aquí tenemos, vamos, un tema con los cachivaches. Sí, sí. Porque en el fondo creo que la cuestión es esa, que es que nosotros mismos somos cachivaches, ¿no? Los seres humanos, si es que ya nos creemos grandes y nos creemos como inmortales incluso, ¿no? Nos olvidamos de que nos vamos a desintegrar. Totalmente. Y vivimos eso cada día como si fuéramos eternos, en lugar de pensar que estamos se acabó. en un rincón del tiempo y que esto se termina. Y que precisamente por eso merece la pena vivir el momento y el instante
como si fuera el último, ¿no? Claro. Me quiero beber la vida con ganas, con ilusión, porque no va a durar siempre. Efectivamente. Bueno, en fin, que me ha encantado, Igualmente. hablar de Me cachivaches, gusta volver muchísimo. a verte, y que seguimos hablando incluso después de terminar. De Sí. cachivaches y cachivachas. Ahora sí, ahora viene el momento abordaje. Venga, Ahora toca que pirata. tú, Sí, abordaje. el abordaje pirata, Vas a abordar. ahora toca que tú, sea un Goonie, abórdanos con la palabra Ahí va. que dejas para el próximo capítulo. Uf, hay una colección. Voy a hacer una cosa, voy a hacer como cuando uno juega al azar, a la ruleta. Sí. Entonces, Pero en tu cabeza no me digas todas las palabras porque si no... No, en lugar de pensar en ir a por una, voy a hacer que mi cabeza... Y voy a decir la primera que me vaya. Exacto, así. Venga, a ver, no sé por qué, pero voy a Sí. decir la palabra carcasa. 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 Uy, que me gusta ¿Te muchísimo. gusta? Tiene Sí, 3 sí, sí, A's, sí. no sé, es una... A mí la A siempre me lleva al color blanco. Siempre que veo una A o una palabra que tiene pan, por ejemplo, luego blanco, joder, es por la harina, no lo sé, pero yo la carcasa, y no me digas por qué, porque Pues a mí no me lo- gusta no lo he muchísimo pensado. esta cosa de tapadera también, de carcasa, La de proteger, carcasa, algo que sí. recubre. ¿Por qué será? Además tiene algo carca. Carca S.A. Carca sea Solo la cosa callada. empresa Carca S.A. Sí, la empresa de los vejetes o de la gente que piensa retrógradamente. Pues no sé por qué he dicho esa, la verdad. Pues si me dices tu palabra favorita, pues no creo que sea mi palabra favorita. Me es muy ¿Y difícil. cuál sería? ¿O, Es que o no lo no sé. tienes ninguna? Creo que no tengo una palabra favorita, pero no sé por qué me ha salido carcasa. Pues me gusta mucho carcasa. Voy a hablar con mi Además terapeuta. viene cachivache, carcasa, está como... A lo mejor tiene algo que ver con eso, con Está- la cacofonía. Big Pot. Imagínate que te hubiera dicho esternocleidomastoideo. Bueno, han dicho aquí algunas que yo digo, Dime vamos alguna. a palabras concretas. Dime alguna, ¿te acuerdas? Concretas, chiquititas, fractal. Ah, ostras. Pero luego han salido cosas eso hay que preciosas. estudiarlo, claro. Pero salieron cosas muy chulas. O, por ejemplo, Fractal. mi Ángel, que estuvo en el capítulo, él hizo madriguera, pero la palabra que dio fue lícito. Madre mía, lícito. Sí, 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 sí. Eso es un adjetivo. Y fue como de lo grande. Qué bueno, Pero ¿no? pudimos traerlo a tierra. Por eso está bien la palabra fractal. Qué bueno como de una palabra, ¿no? Entras en un Sí, universo, sí, sí. como hablábamos antes de En los Fractal, libros. Fractal fue así, de repente nos dimos cuenta que nos rodeaban muchísimos más fractales. Por ejemplo, la anterior había sido Gotelé. Aquí no hay Gotelé. Algo que parece muy cotidiano, aquí no hay Gotelé, pero sin embargo en la casa estaba repleta de fractales, desde la coliflor hasta un girasol, hasta tal, y dices, está mucho más cerca de ti un fractal Que el gotelé. que el Gotelé. Esto es un Tócatelo. poema, es un verso. Total. Tienes o sea, mucho más cerca el fractal que el gotelé. ¡Hala, toma! Y entonces lo Y lees con y esta que dice que pedantería. flipao. Pues estupendo, para el próximo capítulo nos vemos con Carcasa. Carcasa. Me encanta, No sé me qué he encanta. dicho, ni por qué he dicho eso, pero carcasa. ¿Y por qué no, chica? Pues Claro, sí, pues así es la pues vida. es lo que se Por me ha cierto, ocurrido. os comento, he parafraseado la frase de Pepe de su bestiario, que lo tenéis aquí, luego os lo pongo para que lo bichéis, que es una cosa preciosa, pero preciosa. Es más, ¿quieres leer uno para cerrar? Vale. Hay uno que es que me encanta mucho a Me mí, dejo y las como gafas está abajo, pero el creo que lo leeré. curquito por aquí, está dando tumbos, me parecía bonito que leyeras el de los perros. Venga, vale. A ver, Vale. que lo tengo aquí guardado, aquí. Los perros. El de los perretes. ¿Lo leo entero? Son 18 páginas. Bueno, yo lo leo, luego corto. Sí, y después de esto, así que nos vamos a despedir ya con Pepe y su lectura del bestiario del circo. Y muchas gracias por estar aquí, Pepito. Nada. Esto ha sido El padrastro del dedo gordo. Nos vemos en 15 días y vamos a escuchar a Pepe. Los perros. La vida es un hilo finísimo que conduce desde el cero hasta la nada. Solo los perros saben esto y lo sienten, hasta el punto de convertir su vida en un intento por hacérnoslo entender. Es esa su sagrada misión, no dictada por los dioses, que tampoco están ahí ni lo han estado nunca, sino por una corriente sanguínea de instinto que los recorre y los une de eslabón en eslabón, de vida en vida, ese recorrido subvital, sobrehumano, que viene del abismo y acaba en el vacío.
Los perros renunciaron al lenguaje por ser solo un elemento de confusión, un laberinto innecesario para alcanzar la auténtica sabiduría. Niegan la convención de la lengua y el concepto y se sumen en un silencio de miradas que nos comprende y va más allá de nosotros. Escaparon de lo erístico y, atravesándonos con sus ojos, nos adivinan y saben de nuestros afectos e intenciones. Su diatriba son ladridos a la luna, de la que extraen el sabor de lo irracional y lo nocturno, el conocimiento de lo semioscuro y de las sombras. Van en nuestros circos filosofando, vistiendo ridículas faldas y trajes elegantes, saltando aros y provocando risas, haciéndolas rebotar hacia nosotros, que terminamos riéndonos de nuestras costumbres y anhelos. Los perros sabios multiplican y se ríen de la exactitud matemática, saltan y caminan a dos patas, mofándose de nuestra columna en vertical y de la altivez de nuestro juicio encarcelado en el pequeño cráneo que nos corona. Nos convierten en mascotas y ellos, apóstatas de lo racional y del lenguaje, se nos hacen fieles compañeros que nos ladran la verdad, la única, si es que existe, la de nuestra propia mezquindad y estupidez. El perro es un cínico mudo que expresa, sin embargo, los más profundos discursos, sólo audibles y entendibles para quien no habita en palacios, sino en barriles repletos del aire del pensamiento y el amor, que, por otro lado, tampoco valen nada. Pues nada. Ahora sí, con esto nos despedimos. Oye, Muchas gracias, Pepe. Y nada, esto ha sido El Padrastro del Dedo Gordo. ¡Agur, Benur! Adiós.